Dios le bendiga. Estamos aquí una vez más en lo que es Jueves de Lectura, en la sesión Leyendo con Carlos. Estamos leyendo el libro de Perry Stone, Se descifra el código judío. Este libro trata de 12 códigos que transformarán su vida, su familia, su salud. Y es, según Perry Stone, 12 códigos, 12 misterios del pueblo judío, la cual lo llevó o lo catapultó a ser tan exitoso de manera económica, espiritual, alimenticia, todo lo que tiene que ver con la prosperidad del pueblo de Israel. Según él, son por 12 reglamentos, 12 códigos, 12 principios que esta gente llevan al pie de la letra. Gloria a Dios. Y nosotros lo estamos leyendo. Este libro usted lo puede encontrar por Amazon. Pero recuerde, como le dije en el video pasado, esto lo estamos viendo como un aprendizaje del compromiso del pueblo de Israel hacia Dios, del compromiso del pueblo de Israel con la Torá hacia Dios. No lo veamos como que, wow, a través de este libro estos 12 códigos van a cambiar, van a transformar mi vida, voy a aprender por qué el pueblo de Israel es favorito de Dios. Nada de eso. Esto lo estamos haciendo como un aprendizaje del compromiso que esta gente tiene con la Torá, que esta gente tiene hacia Dios, y esto lo ha llevado a la prosperidad que hasta hoy en día tienen, gloria a Dios, y el triunfo que hasta ahora tienen. Vamos a entrar en el capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo la segunda parte de la introducción, porque no quiero, hermanos, que nos pasemos de 25 minutos. Esto es solamente para fomentar la lectura y usted puede dar su aporte, dar su comentario. Estamos tratando de hacer lo que es un club de lectura vía estos videos. Usted puede hacer su comentario, usted puede escribir qué le pareció, qué entendió, arrojar luz. De igual forma puede entrar a mi canal de YouTube, Carlos Santiago, que ahí está mi número. Usted me puede escribir, entendí esto, puedo decir esto para el próximo video. Y así nos ayudamos unos a otros y creamos una comunidad de lectura, ya que es difícil leer. Es difícil, pero gloria a Dios, Dios nos va a ayudar. El capítulo 1, el título es Vivir siguiendo el reglamento del cielo. Gloria a Dios. Los judíos devotos han conocido y vivido por el código de Dios en la Torá. Recuerden que la Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Así le llaman los judíos a esto. Inicia con una lectura en Deuteronomio 5, del 1 al 4. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlo por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego, haciendo referencia a lo que es el reglamento, y es el primer código, el reglamento que Dios y el pacto que Dios hizo a través del reglamento con el pueblo de Israel. Leemos: durante 25 siglos, los mensajes del cielo eran escasos. Entre el momento en que Dios creó a Adán hasta la revelación de la Torá, los primeros 5 libros, como ya decía, pasaron un poco más de 2500 años después de que Adán fue expulsado de Edén. La comunicación íntima cara a cara entre Dios y el hombre cesó. Ocasionalmente Dios revelaba un plan a su voluntad por medio de una visión o un sueño. La primera referencia de una visión en las Escrituras es en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Luego Dios le habló a los descendientes de Abraham en sueño y visitaciones angelicales ocasionales. Esto lo vemos en Génesis 31:10 y 37:5. Desde Adán hasta Moisés, los hombres no poseían revelación escrita de Dios, excepto un incidente registrado por el historiador judío Flavio Josefo. Este escritor antiguo registra una revelación profética que recibió Adán y que se la pasó a su hijo
Set, hablando de los hijos de Set, José escribió. Miren, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, que le fue revelada la Torá, la enseñanza era de forma oral. Lo que yo sabía de Dios, lo que yo tenía de Dios, lo que recibieron desde Adán de parte de Dios, de quién era Dios, era de forma oral, de generación en generación que se hablaba. Se podía en ese tiempo, ¿por qué? Porque las personas vivían 600, 300, 400, 500 años. Entonces, lo que yo aprendí de mi abuelo, de mi bisabuelo, yo podía darlo a mi hijo, mi nieto y mi bisnieto. Por la cantidad de años que la gente podía vivir oralmente, podían llevar estas enseñanzas. Pero de Abraham para acá, cuando fueron disminuyendo los días y fueron acortados los días de vida, esto se complicaba para que la comunicación oral siguiera esa conexión, porque ya yo podría decírselo a mi hijo, pero ya la edad no me permitía, tal vez a mi nieto, pero ya la edad no me permitía dejar ver a mis bisnietos, a mis tataranietos, y así sucesivamente. Entonces, de Moisés en adelante es que viene un escrito, la palabra, la revelación de la escritura, la revelación de los mandamientos, la revelación de las leyes, pero anteriormente era de forma oral. Por eso es que yo le dije en el video pasado que el primer milagro y el mayor milagro de Abraham fue salir de su tierra y de su parentela. Un Dios que él no tiene nombre, un Dios que había escuchado oralmente de él, un Dios que no hay retrato de él. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Tú no sabes, al lugar que yo te voy a mostrar. O sea, ese es el primer movimiento de fe y el más grande, porque vivía en Ur de los Caldeos, en un lugar de idolatría. Se cree inclusive que el padre de Abraham bregaba con idolatría. Entonces Abraham venía y salirle con esto a su padre. ¿Qué Dios? El Dios que se habló en un momento de Adán por allá, pero no tienen nombre, no tienen retrato, no tienen manifestación, no tienen nada de Dios. Solamente que Dios se le apareció y le habló y ya, y salió de una. Eso es fe. Eso es fe. El escrito, cito aquí, que según Flavio Josefo, que existía de Adán para su hijo Set, dice de la siguiente manera: también fueron los inventores de ese peculiar tipo de sabiduría que tiene que ver con los cuerpos celestes y su orden. Y para que sus inventos no se perdieran antes de que fueran lo suficientemente conocidos, a causa de la predicción de Adán de que el mundo sería destruido en una ocasión por la fuerza del fuego y en otra ocasión por la violencia de la cantidad de agua, erigieron dos columnas, una de ladrillo y la otra de piedra. Grabaron sus descubrimientos en ambas, de modo que si la columna de ladrillo fuera destruida por el diluvio, la columna de piedra permaneciera. Y les comunican a estos descubrimientos a la humanidad. Y también les informarán que hubo otra columna de ladrillo erigida por ellos. Ahora esto permanece en tierra de Siria hasta el día de hoy. Según el historiador Flavio Josefo, esto es un escrito de Adán para su hijo Set. Miren, usted puede leer sobre Flavio Josefo en cuestión cultural, en cuestión de historia, en cuestión de argumentos fuera de una persona creyente, porque no era creyente, sino un historiador. Es muy bueno Flavio Josefo. Mayormente uno de los libros más conocidos de él es Usos y Costumbres Judías. Ahí habla inclusive de los cristianos, no de forma espiritual, sino de historia, pero que arrojan luz y nos ayudan a cada uno de nosotros. Dice, esta predicción de dos catástrofes globales es una de las primeras profecías escritas. Durante 10 generaciones de Adán a Noé, la información se pasó de una generación a otra oralmente. En tiempos previos al diluvio, los hombres vivían vidas muy largas, entre 365 y 969 años. Eso lo vemos
en Génesis 5:23 al 27, lo cual le daba la capacidad de pasar la información de una generación a otra. 10 generaciones más pasaron del hijo de Noé, 100, a Abraham. 20 generaciones después del fracaso de Adán. Dios seleccionó a Abraham para dar inicio a una nueva nación y convertirse en la representante del pacto de Dios sobre la tierra. Los hijos de Abraham, identificados al principio como israelitas, llevarían el nombre de los hijos de Israel y más tarde serían identificados globalmente como judíos. Recuerden, estamos haciendo un recuento del pueblo judío, de dónde nace, cómo surge. Gloria a Dios. Y era como yo le decía la semana o en el video pasado. El pueblo de Israel fue escogido para Dios presentarse a las demás naciones a través de ellos. Fueron escogidos para Dios presentarse a las demás naciones a través de ellos. No es que solamente ellos iban a pertenecer a Dios o iban a ser solo ellos parte de Dios, o que Dios otras naciones no tenían acceso a Dios, sino que Dios se iba a demostrar o se iba a manifestar a través de ellos para las demás naciones, y ellos no entendían eso. Ellos entendían que Dios era solo de ellos y que Dios era solo para el pueblo judío. Y la intención de Dios no fue esa. La intención de Dios fue escoger al pueblo de Israel para manifestarse a las demás naciones y que a través de la nación judía los demás pueblos llegasen a Dios. Pero ellos no entendieron eso. Abraham fue llamado por primera vez hebreo en Génesis 14:13. Es la palabra Ibri, que significa el que viene del otro lado, haciendo referencia de que Dios trajo a Abraham de Ur, al otro lado del río Éufrates, a la tierra prometida. Abraham, a la edad de 100 años, y Sara, a los 90 años, tuvieron el único hijo de Sara, Isaac. Eso lo vemos en Génesis 21:5. Isaac, cuyo nombre en hebreo es, aquí vamos con un nombre hebreo, yo lo voy a escribir por ahí, Yichat, significa risa. Se casó a los 40 años. Eso lo vemos en Génesis 25:20. Él y su esposa Rebeca tuvieron gemelos, Esaú y Jacob. Eso lo vemos en Génesis 25. Dios mismo más tarde le cambió el nombre a Jacob, a Israel. Los 12 hijos de Israel producirían descendientes que crecerían hasta formar 12 tribus, convirtiéndose así en la nación de Israel. Esto está haciendo un recuento del pueblo de Israel, de cómo surgió la nación, de dónde surge, de dónde nace. Y esas son cosas que nosotros como cristianos también debemos de dominar. Por lo menos estos grandes nombres: Abraham, Isaac, Jacob, y así sucesivamente. Pero los patriarcas, los primeros 3 padres del pueblo de donde sale el pueblo judío, el pueblo hebreo: Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob en adelante, entonces, las 12 tribus: Judá, Neftalí, Zabulón, Leví, y así sucesivamente. Gloria a Dios. Dice aquí el título, sacarlo para hacerlo entrar. Me imagino que está hablando de, vamos a entrar al Éxodo. Para sobrevivir una hambruna generalizada, la familia de Jacob cargó todas sus pertenencias y viajó a Egipto. Y se estableció en una región de Egipto llamada Gosén. Eso lo vemos en Génesis 45:10. Esto aquí me está acordando de todas esas historias que yo leía recién llegué al cristianismo. Mire, léase todas esas historias. Léase Génesis, léase el Pentateuco. Sepa de dónde surge, de dónde nace el pueblo hebreo, de dónde surge la escritura, la Torá, el pacto, de dónde surge el sacrificio, que el Levítico da referencia de todo esto, para que luego usted pueda entender el por qué Jesús hace cumplimiento a todas estas leyes y el por qué Jesús viene y muere por cada uno de nosotros. Empápese de las escrituras, y son historias que los mantienen entretenidos. Gloria a Dios. Después de varios cientos de años, Israel se convirtió en una multitud, generando temor en el corazón de un nuevo gobernante egipcio
estaba preocupado que los hebreos con el tiempo se apropiarían o se apropiaran del imperio egipcio. El pueblo hebreo fue hecho esclavo para construir ciudades, tesoro para los egipcios. Esas grandes ciudades para los egipcios era tesoro. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Vino el tiempo en que Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Ahí aparece Moisés, recién nacido, sobrevivió la amenaza de muerte que pendía sobre los primogénitos de los hebreos al ser escondido en una arquilla. La hija de Faraón descubrió la arquilla entre los juncos del río Nilo. Decidió apartar al bebé como propio y durante 40 años Moisés fue criado en el palacio de Faraón e instruido en el arte egipcio y en el servicio militar. Llevaba el uniforme egipcio, pero tenía el corazón hebreo, tal y como lo demostró al matar a un egipcio por maltratar a un esclavo hebreo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 2. Temiendo una revancha egipcia, Moisés huyó de Egipto al desierto de Madián. El bebé que sobrevivió a una arquilla se había convertido en un desastre. Todo lo que tiene que ver con Dios, déjame ver cómo vamos con los minutos. ¿Vamos bien? Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con una manifestación del propósito de Dios, el enemigo va a querer troncharlo. El enemigo va a querer detenerlo. El enemigo va a querer desviarlo. Había una profecía, había un Moisés que tenía que nacer, un Moisés que tenía que criarse, y vemos cómo el enemigo, esta profecía, cómo el enemigo a través del faraón quería cortarla, pero cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una profecía, cuando Dios promete algo, se cumple. Cuando Dios, mire, lo que está escrito de usted, el propósito de Dios en su vida se cumple por encima de lo que sea, por encima del enemigo, por encima del faraón, por encima de usted mismo. Huya todo lo que usted quiera. Corra del propósito. Váyase lejos del propósito y vas a tener que volver. Vas a tener que volver a tomar el llamado y el propósito, porque los que son marcados, los que son sellados, gloria a Dios, no pueden hacer lo que ellos quieran, no pueden vivir como ellos quieren, no pueden hacer lo que ellos le vengan en voluntad. Los que son marcados con un propósito tienen que hacer lo que el propósito de Dios dice. Así que huye lo que tú quieras. Vas a tener una vida miserable. Vas a vivir una vida miserable hasta que te pongas de acorde al propósito del cielo. De ahí para allá, tú eres que sabes. Gloria a Dios. Vemos cómo Satanás intentó desde tiempos antiguos, Sara, estéril. Moisés quisieron matarlo. Jacob tuvo problemas. Isaac también tuvo problemas. Todo lo que tenía que ver con el nacimiento de Jesús, con un propósito, con la profecía, donde Dios busca que la mayoría de las mujeres, gloria a Dios, por la cual venía la simiente de Jesús, eran la mayoría estéril, o tenían problemas, o había un asunto, queriendo detener el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios no lo detiene nadie. Y yo creo que Dios permitió que esas cosas ocurrieran para que estén en la Biblia y tú y yo la leyéramos. Nos diéramos cuenta de que el propósito de Dios no lo detiene nadie. El propósito de Dios en tu vida no lo detiene nadie. Solo tú lo retrasas un poco huyendo, pero al final se va a cumplir. Sí o sí. Corre mientras puedas. Huye mientras puedas. Dios te va a alcanzar. Continuamos aquí. Después de otros 40 años cuidando los rebaños de su suegro, Moisés recibió una revelación en una zarza ardiente. Eso lo vemos en Éxodo 3. Habiendo sido criado en Egipto, Moisés estaba familiarizado con el dios egipcio del sol, llamado Ra, con Arpis, el dios de la prosperidad en forma de becerro, Amun, Atak y Akun, Aten y muchos otros dioses y diosas egipcios.
Cuando el Todopoderoso le habló a Moisés desde la zarza, Moisés preguntó, ¿quién eres? Hay muchos dioses que yo conozco, yo vengo de Egipto, pero tú ¿quién eres? Tu figura, tu voz, de ti no sé nada. ¿Quién eres? Antes de que terminara el día, Moisés había tenido un encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todavía aquí, por eso le dicen el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Dios ni siquiera se había revelado por nombre, ni siquiera había dicho quién es, solamente se le apareció a Abraham, el Dios de Abraham, a Jacob, el Dios de Jacob, a Isaac, el Dios de Isaac. Pero todavía Dios no se había manifestado hasta ahora con Moisés. Las instrucciones eran claras: sacar a Israel de Egipto de vuelta a la tierra prometida. Al regresar a Egipto, Moisés y su hermano Aarón fueron testigos de 10 plagas que cayeron como un ataque en contra de los 10 dioses principales de Egipto. Es interesante esto. Esas 10 plagas fueron como 10 ataques a lo que ellos tenían como dioses, y Dios acabó con todo ello. Este pueblo no conoce a Dios, este pueblo no conoce el pueblo de Dios, la magnitud de Dios. Dios tiene que revelarse de una u otra forma. Por eso es que nosotros pasamos dificultades, por eso nosotros pasamos necesidades, por eso nosotros pasamos procesos, porque no conocemos a Dios ni conocemos la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, a través del sacrificio, tú te preguntas, ¿y por qué tanto sacrificio? ¿Y por qué tanta necesidad? ¿Y por qué tanto proceso? Porque a través del proceso conocemos a Dios, y a través del proceso conozco la capacidad que Dios puso en mí, que ni yo mismo conozco. Gloria a Dios. El 15 de Nisan, que es entre marzo y abril, Moisés dirigió a 600,000 hombres y aproximadamente 1.5 millones de personas, contando mujeres y niños, a través del Mar Rojo hacia el desierto. Con este éxodo, Dios comenzó a preparar una nación y una revelación por vez primera de un mensaje escrito del cielo para que todos los hombres lo vieran y lo leyeran. Gloria a Dios. Vamos a ver. 22 minutos. Dije que son 25. Esto va a entrar en otro capítulo. Vamos a dejarlo hasta ahí y entramos en el próximo video al otro capítulo, la revelación del código de Dios. Le doy gracias porque usted está siendo parte de esto, porque usted está compartiendo, porque usted está dando like. Gloria a Dios. Gracias por su apoyo. Cada like, cada comentario ayuda a que el algoritmo se mueva y este contenido le pueda llegar a más personas. Lo que buscamos con esto es fomentar la lectura, como bien le dije. Así que tome su espacio, tome su tiempo para leer. Es difícil. Nos estamos ayudando mutuamente con esto. Yo leo para compartirlo con ustedes y usted lee para compartir conmigo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en una próxima entrega, en un próximo video. Hasta la próxima.